Comenzamos a leer hoy el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que es como un corte dentro de este ciclo de Marcos que venimos compartiendo. Y lo hacemos con esta escena de la multiplicación de los panes, que hubiera tocado también, si siguiéramos de corrido Marcos, hubiera tocado esta escena. Es el mismo contexto, la misma escena que lo que escuchamos el domingo pasado, en ese lugar, al otro lado de la orilla, donde Jesús va a descansar y se encuentra con la multitud que está deseosa de él y siente compasión. ¿Se acuerdan? Porque eran ovejas como sin pastor y estuvo enseñándoles. Jesús siente compasión por la multitud y no solamente les enseña, busca también alimentarla. Jesús siente compasión por nosotros, nos enseña con su palabra, nos alimenta con la Eucaristía. En el Evangelio de Juan esta es la única referencia a la Eucaristía, como no hay relato de la institución, como hay en Mateo, en Marcos y en Lucas, también en la primera carta de los Corintios. La única referencia a la Eucaristía está en este capítulo 6, que comienza con la multiplicación de los panes y sigue, y eso vamos a tener durante 4 domingos más, salvo el 15 de agosto, que es la fiesta de la Virgen, con el discurso del pan de vida. Un largo discurso donde Jesús habla de el alimento que es su propio cuerpo. Todo esto para también exhortarnos, para también ayudarnos a descubrir qué es lo que nos quiere enseñar, qué es lo que nos quiere decir, de qué manera nos quiere alimentar y por qué nos alimenta, por qué siente compasión de nosotros y nos alimenta, por qué siente compasión de nosotros y nos enseña, y a la vez también por qué nos involucra en esa enseñanza y en ese alimentarnos. Siempre es Jesús. Nos involucra en su tarea, en su misión. No nos deja aislados, no nos quiere simples y meros espectadores. Quiere que podamos involucrarnos y hacernos cargo. Por eso dialoga con Felipe y le dice, ¿cómo les daremos de comer a tanta gente? Por eso también dialoga con Andrés y con este niño que aporta lo que tiene. Porque Jesús nos quiere involucrados, nos quiere protagonistas, no nos quiere simples espectadores de lo que ocurre o de lo que es. Y esa enseñanza que nos sacia, esa Eucaristía, ese alimento que es también el mismo para nosotros, es lo que tenemos que buscar en todo momento y en todo lugar. No solamente para nosotros, sino también para los demás. El discurso del pan de vida también nos desafía a la aventura de la generosidad, que es lo que nos propone Jesús, no solamente aquí, sino en todo el Evangelio. Hacernos cargo del hambre del otro, de cualquier tipo de hambre que el otro tenga. Hacernos cargo de nuestros hermanos y hermanas. No permanecer desde afuera como espectadores, sino que podamos sentir los mismos sentimientos que tuvo él, que la compasión que Jesús siente por la multitud, que éramos como ovejas sin pastor, que la compasión que Jesús siente por esta multitud que estuvo con él largo rato y que seguramente tenía hambre, también la podamos sentir nosotros, haciéndonos cargo de nuestros hermanos y hermanas, del hambre del otro, cualquiera sea su tipo, haciéndonos cargo de lo que el otro necesita, de lo que el otro quiere. Ayer, cuando pensaba y preparaba, y después también en la misa con niños, pensaba en la época de hoy, ¿no? ¿Qué haríamos? Y eso también le compartía a los chicos, ¿qué haríamos hoy si tuviéramos en este contexto, si fuéramos mucha gente y habría que alimentarla? Lo primero que me contestó uno es que no podríamos por el COVID. Miren cómo lo tienen ya metido, ¿no? Ya 5.000 personas no podría haber juntas, pero bueno, en un contexto normal. Y, ¿Y qué haríamos hoy? ¿Cómo resolveríamos el problema? Seguramente agarraríamos el teléfono y buscaríamos una app que nos solucione el problema. Alguien me contestó, llamaríamos a Pedido Ya o a cualquiera de las otras, ¿no? Para poder alimentar. Pero aún así, tampoco es la solución. No lo fue en su momento, porque le ofrecieron 200 denarios. No era poca plata, 200 denarios eran el equivalente a 200 días de trabajo.
Se pagaba un denario por el jornal de trabajo en la época de Jesús. Eran 200 días de trabajo, por lo tanto no era poca plata, pero Jesús no lo quiere solucionar con plata. Jesús no lo quiere solucionar de manera fácil. Por eso lo pone a prueba Felipe, por eso después viene Andrés y dice, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 pescados, como queriendo aportar algo distinto, pero también faltándole un poco de fe. Pero bueno, ¿qué es esto para tantos? ¿Cómo dividimos 200 denarios? ¿Cómo dividimos 5 panes y 2 peces para que alcance para todos? Y ahí está lo que hace Jesús. Jesús no divide, Jesús multiplica. Multiplica amor y multiplica generosidad. Porque el gesto de este niño seguramente despertó la generosidad de otros, o debería despertar la generosidad de muchos, para que cada uno lo poco que tiene, lo que considera nada, lo que piensa que no alcanza, porque en las manos de Jesús todo alcanza, y no solamente que alcanza, sino que sobra, porque Jesús no divide, Jesús multiplica. Si somos capaces de ofrecer lo poco que tenemos a Jesús, Jesús lo va a multiplicar. Si ofrecemos tiempo, si ofrecemos escucha, si ofrecemos espacios, si ofrecemos también nuestra colaboración material, en manos de Jesús todo se multiplica y lo que parece poco termina siendo mucho. Por eso tenemos que dejar de lado este deseo de inmediatez que a veces tenemos. Dios no es una app. Dios nunca no nos va a responder de la manera que hoy estamos acostumbrados, como se dice en muchas publicidades, a un clic de distancia. Dios no actuó ni actúa así. Dios acompaña lo que nos sucede, pero no va a cambiar su modo de ser. No va a actuar inmediatamente, no va a ser un pedido ya o una respuesta inmediata. Jesús y Dios nos responden. Jesús y Dios no necesitan una app para que les hablemos, para que nos comuniquemos. Están en nuestro corazón, saben antes de que lo pidamos lo que necesitamos y saben cuál es el momento y el lugar para que esto ocurra o si debe ocurrir o no. Por eso, frente a nuestras necesidades, que son muchas y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, Dios nos invita a tener paciencia y nos invita a mirar la realidad que nos circunda, a buscar a ese niño que es capaz de ofrecer 5 panes y 2 peces y que despierta en mí y en otros generosidad para poder actuar. ¿Qué buscamos de Dios? ¿Qué queremos de Dios? ¿Qué buscamos de Jesús? ¿Qué queremos de Jesús? ¿Por qué acudimos a Él como acudió la multitud? ¿De qué necesitamos que nos sacie? ¿Qué hambres tenemos? Esas son las preguntas que nos pueden surgir del Evangelio de hoy, para poder entonces dar respuesta. Y todo esto en el contexto de esta primera jornada de oración por los abuelos y las personas mayores a las que nos invita el Papa Francisco. Mañana es el día de San Joaquín y Santa Ana, 26 de julio, papás de la Virgen María, abuelos de Jesús, es el día del abuelo, nuestra conciencia cristiana. Y por eso hoy esta jornada. El Papa invita a esta jornada y piensa en sí mismo como persona mayor, se habla a sí mismo y les habla a quienes comparten con él la grandeza de ese momento, ¿no? Y habla de 3 cosas muy lindas que los mayores pueden aportarnos: los sueños, la memoria y la oración. Los invito a que la lean, la carta Buscan Mensaje para la primera jornada mundial de los abuelos o abuelos, Papa Francisco, va a ser muy fácil. Ahí sí está bueno el clic de distancia. Es muy linda y nos invita a pensar en esto, en los sueños, en la memoria y en la oración. Y en los mayores como aquellos que son los custodios de esto, que ayuden a las nuevas generaciones a soñar, que ayuden a las nuevas generaciones a no perder la memoria y también a rezar, no perder estas costumbres que muchos de nosotros las recibimos de nuestros mayores, que muchos de nosotros las podemos compartir con los demás.
Yo estoy contigo todos los días. Ese es el título que le pone el Papa al mensaje. Jesús está con las personas mayores y en las personas mayores está con nosotros, con todos. Por eso valoremos una vez más la presencia de ellos y de ellas. Valoremos todo lo que han sufrido, especialmente en este tiempo. Muchos se han ido y muchos han tenido que ver, huir, irse a personas muy queridas, más jóvenes que ellos. Eso es muy doloroso. Así que pensemos especialmente en este día, en esas personas, en los de nuestra comunidad, pero en todos, y pidámosle a Dios que les lleve siempre el consuelo y la esperanza.